¿Siempre tienes prisa? Con tantas actividades previstas, ¿no te queda tiempo ni para respirar? Muchas veces, tener la agenda al tope parece la única opción para cumplir con nuestras necesidades y las de la familia. Pero este ritmo de vida moderno nos ha llevado a sobrevalorar lo inmediato, a relacionar lo rápido con lo eficiente y a ser poco tolerantes con todo lo que no sea en el momento. ¿Cuáles han sido los resultados de vivir contra el tiempo? ¿En realidad somos más productivos? ¿Más felices? ¿Vivimos menos preocupados? ¿Qué pasa si nos tomamos un tiempo para nosotros para reflexionar y voltear a ver lo que en realidad importa? Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a tomar una pausa y reflexionar con nosotros ¿por qué vivimos deprisa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y bueno, como ya viste, vamos a hablar de este tema tan interesante, cómo ser dueño de tu tiempo. Como estamos comentándote al principio de este programa, la verdad es que estar corriendo trae pues muchas cosas negativas para nosotros que vamos a ver en lo largo de este programa, así es que quédate con nosotros. Y bueno, le quiero dar los buenos días el día de hoy a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana. Está con nosotros hoy Lía Vadillo, Jimena Raya y Magdalena Alejo. Chicas, ¿cómo están? Y por supuesto también los buenos días a mi queridísima Anaí. Anaí, ¿cómo estás? Buenos días, Cris, buenos días a la audiencia ahí en casita y pues nada, invitarles a que participen y pues qué gusto ser hoy un día más la voz de sus comentarios, de su audiencia aquí con el panel. Claro que sí. Y bueno, pues para platicar del tema del día de hoy tenemos con nosotros a Esther Enríquez. Ella es fundadora y CEO de Insignia Asesoría Semiótica. Ella es doctora en semiótica por la Université de París, la Sorbona, y es autora del actual programa académico de la maestría en semiótica de la Universidad Anáhuac. Esther, ¿cómo estás? Buenos días, feliz de estar aquí. Igualmente, Gracias. feliz de tenerte por aquí. También Hatsuto Nakamura Matus está con nosotros. Ella es doctora en Desarrollo Humano y licenciada en Pedagogía. Es consejera nacional de Humanidades y Artes de la UNAM. Hatsuko, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes, muy buenos días. Quédense con nosotros, el programa va a estar buenísimo. Claro que sí, por supuesto, quédense con nosotros. También está con nosotros Carlos Sánchez Muñoz, él es psicoterapeuta cognitivo-conductual y es doctor en Ciencias Sociales. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto enorme en compartir, muchas gracias. Igualmente. Y bueno, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio anónimo para empezar a abrir el tema. Y bueno, desde pequeño ha vivido con estrés. Siempre se siente preocupado por todo lo que va a ocurrir mañana y siente que su cabeza le da vueltas queriendo resolver los problemas. ¿Te suena familiar? Acompáñame a verlo. Yo desde muy pequeño empecé a sentir las presiones de la vida, el estrés, las necesidades diarias, el estar pensando las noches qué voy a hacer para comer mañana, en dónde vamos a estar, qué vamos a hacer esto y el otro. Que a final de cuentas yo me sentía con la responsabilidad de ver por mi hermano, porque mis padres se separaron. Empecé a trabajar en una camioneta primero de pasajeros y desde ahí empecé a pararme muy temprano. Y es estar todo el día sentado, manejando el estrés, el pelear con la gente, pelear con los automovilistas, el tener la presión de sacar la cuenta, tener la presión de pagar la gasolina, tener la presión de que te quede algo, todo eso al final del día es un estrés muy grande en el cual llega un momento en que explotas, ¿no? Entonces ya no sabes qué hacer. También empecé a sentir ansiedad porque el nada más estar pensando qué va a pasar mañana, qué voy a hacer mañana. Y llegué a sufrir de taquicardias, de que mi mente siempre estaba pensando en qué va a pasar con mi hermano, conmigo, qué vamos a comer, todo eso. Y ahorita tengo dos trabajos, uno que es formal y otro es informal. Pero digamos, en el formal siempre me tengo que parar a las 4 de la mañana para salir a las 5, para llegar a mi trabajo a las 8, porque yo vivo en el Estado de México, entonces ya llego a mi casa a 10:30, 11 de la noche. Entonces todo el día es estar en el trabajo, estar para allá y para acá, y realmente pues no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para nada. Entonces sí, mi vida siempre está muy acelerada, mi cabeza siempre está dando vueltas y pensando en queriendo resolver los problemas del mañana, siendo que todavía no llega, ¿no? Fíjense, qué interesante. Yo creo que hay como algunas frases que por supuesto que nos hacen resonancia a todos nosotros, ¿no? ¿Qué nos impide ser dueños de nuestro tiempo? ¿Por qué tenemos tanta prisa? ¿Por qué tenemos tanta prisa? ¿Qué nos impide ser dueños de nuestro tiempo?
lo que ocurre es que estamos pensando en lo que vamos a hacer, estamos todo el tiempo futurizando y no nos damos cuenta que nos vamos despegando de lo que estamos construyendo hoy. Para realmente ir hacia el futuro, lo construimos en el presente. Pero ¿qué pasa cuando hay mucha incertidumbre alrededor? ¿Qué pasa cuando todo el tiempo quiero tener el control y las riendas del tiempo y la vida, cuando en realidad el tiempo no lo puedes controlar? El tiempo es este momento que estamos aquí hoy, nosotras disfrutando, ustedes que nos están escuchando. Quédate simplemente respirando y escuchando este momento porque vas a aprender mucho. Claro que sí. Adelante, por favor, ¿qué opinan de eso? Sí, bueno, ser dueño del tiempo dependería del tipo de persona que esté asociada, como toda la humanidad, al tiempo. Nosotros en Insignia Asesoría Semiótica asesoramos marcas y hombres políticos en su comunicación estratégica. Y sabemos que todos estamos inmersos en un tiempo global, un tiempo universal. Incluso la lingüística, la semiótica es una disciplina de las ciencias del lenguaje y de la lingüística. Y lo que hace es crear, analizar, construir o evaluar el significado en absolutamente todo tipo de mensajes y comunicaciones. Y justo porque la semiótica es lingüística y su fundamento es lingüístico, la lengua, los lenguajes, hablamos de tiempo. Hay un tiempo para el futuro, un tiempo para el presente, el plus que parfait, el durativo, el incoativo, un tiempo. Entonces, por ejemplo, hay marcas que requieren determinado tipo de comunicación para impactar en el momento de compra del producto o en el momento de voto por un candidato presidencial, por decir algo. Entonces, en Insignia Asesoría Semiótica, fundamentado en los estudios doctorales que hemos hecho en diferentes laboratorios en París, hemos creado una tipología que abarca 4 tipos de personas en situaciones de elección. Puede ser la elección de un partido político, elección de un hombre político o bien elección de un producto. Hay consumidores prácticos y para el consumidor práctico el tiempo tiene que ser preciso, tiene que servir para algo, tiene que estar calculado con anticipación. Hay consumidores racionales y críticos, donde para ellos es muy importante la relación costo-beneficio, calidad-precio. Entonces ellos no van a tomar una decisión, aunque sea en el presente, en el futuro, si no está fundamentada con estas relaciones de tipo racional. Entonces su relación con el tiempo está medida, está cuantificada, tiene un impacto a un nivel inmediato o a largo plazo. Hay otro tipo de consumidores, de cualquier tipo, porque todos somos consumidores, que puede ser un consumidor que se llama existencial, que es algo así como soñador, que está divagando un poco, elucubrando, en fin. Para ese tipo de consumidor, el tiempo pues es a largo plazo, no toma decisiones inmediatas. Tiene que tener como una expectativa, es el clásico wannabe, ¿no? El que quiere, el consumidor aspiracional, que quiere llegar a cierto estado, a cierto estatus, y entonces ese estado se posterga en el tiempo. Hay otro tipo de consumidor que es el lúdico, el divertido, el que se mueve, que tiene que tener diversión, adrenalina. Entonces, para ese tipo de consumidor, pues obviamente el tiempo pasa muy rápido, porque nunca alcanza el tiempo, porque no tiene organización, no tiene estructura, no tiene organigrama, va viviendo el momento día a día, momento a momento, segundo a segundo, sin tener realmente otra inspiración más que pasar el tiempo. Fíjate, qué interesante. Muchísimas gracias por esto que nos dices, Esther, porque entonces es más complejo el tema del tiempo de lo que nosotros realmente tenemos como en la mente, ¿no? De darnos cuenta. O sea, qué importante saber desde estas 4 posturas que nos dijiste, yo dónde embono, yo dónde encajo, y entonces entender un poco qué significa el tiempo para mí. Pero, Carlos, el tiempo es un invento humano. Claro, fíjate qué interesante este ejemplo que nos dan el testimonio anónimo,
porque demuestra cómo cada persona a veces ni siquiera podemos elegirlo. Él refiere unas circunstancias de vida que desde la infancia se le fueron impuestas y luego ese sistema de creencias no sabemos si fue, él lo adquirió, tomar responsabilidad de su hermano y luego tener que trabajar. Y eso, fíjate qué interesante cómo fue cambiando su forma de pensamiento, su estado de ánimo y luego un impacto fisiológico. Entonces tenemos que entender qué es lo que nos genera este estrés. Entender que todos los seres humanos somos seres biopsicosociales. Tenemos una parte biológica. Todos estamos condicionados a una respuesta neurofisiológica ante las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un estresor? Cuando yo tengo que enfrentarme por tiempo a resolver una circunstancia. Eso a nivel neurofisiológico cambia. Nosotros sabemos de una hormona que generamos que es la hormona del estrés, el cortisol, pero el cortisol fue diseñado de forma natural como un instinto de supervivencia. En la sabana, los mamíferos, pues tenían una amenaza quizá 3 minutos y ya estaban condicionados. Pero ¿qué pasa cuando liberamos ese cortisol? Bueno, liberamos adrenalina, que la sangre se va a las piernas para poder correr, las pupilas se dilatan, pero no sin que traiga una consecuencia. Las arterias se cierran, porque si nos sentimos expuestos y nos atacan, así no nos desangramos. Entonces sabemos que eso eleva la presión arterial, la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona vive constantemente bajo el rush de la adrenalina, del estrés, de tener que enfrentar situaciones? Sin lugar a dudas va a traer un impacto en nuestra salud física, por supuesto en nuestro estado de ánimo. Él hablaba acerca de la ansiedad que le generaron los pensamientos, que es ese exceso de preocupación por el futuro. ¿Qué va a suceder? Y ese estado emocional de constante amenaza puede derivar en depresión y ansiedad. Entonces es muy importante cómo nos relacionamos ante las circunstancias. Regresando a esta parte del tiempo, al ser humano no nos marca lo que nos sucede. No es las 24 horas que tenemos en el día, sino cómo respondemos, cómo nos vamos relacionando frente a cada una de esas cosas que nos van pasando durante el día. Claro. Oigan, me llama mucho la atención que, bueno, pues parece que valoramos mucho el tema de ser eficientes, de utilizar de manera correcta el tiempo, etcétera. Pero bueno, nos está haciendo mucho daño. O sea, los seres humanos, estar viviendo así y estar viviendo con rapidez y siendo eficiente, inclusive decir en voz alta, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Es como así de wow, o sea, es una palomita para ti, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo entramos como humanidad a esta forma de vida tan, de veras, increíblemente rápida? Sí, las prisas, la cotidianidad, pareciera que tener la agenda llena es símbolo de estatus y hay como una necesidad de pertenecer y pareciera que si me quedo disfrutando del tiempo, del espacio, pues entonces qué floja eres, ¿no? Párate, trabaja, sé productiva, tiempo es dinero, dice alguien. Yo lo que les quiero decir es que para vivir ahorrando tiempo y dinero, sí hacemos una planificación. Y esta planificación la vamos llevando en estos espacios que nosotros destinamos para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia, para ser productivos. Si nosotros estamos seguros que lo que estamos haciendo va bien, la ansiedad disminuye, el estrés disminuye, la enfermedad del siglo se llama estrés. El estrés provoca, lo primero que te va a dañar el estrés es toda tu irrigación sanguínea. Cuando tu irrigación sanguínea está mal, se va directo a las emociones. Entonces andamos con un enojo, con mecha corta, de todo y de nada, y nos impide estar con la pareja que se supone que nosotros buscamos. Y entonces andamos con la mechita corta de cualquier cosa que nos dice. Después tenemos hijos que se supone que es parte de lo que queremos también. Y estamos súper estresados y ansiosos porque no nos alcanza el dinero, en qué escuela va a estudiar, qué es lo que va a estudiar. Y cuando termine la prepa tiene que entrar a la universidad y resulta que de eso tenemos que mantenernos toda la vida. Entonces vele sumando con estas expectativas que socialmente nos van imponiendo. Entonces, ¿qué tipo de creencias son las tuyas? ¿Cuál es tu propia identidad? ¿Tú qué quieres para ti?
¿Tú qué quieres para ti, Cristina? Estábamos hablando hace ratito de los nietos. Yo me quedé, wow, nietos. Y decíamos entre educar y consentir. Cuando ya nosotros tenemos claridad de, yo ya eduqué a mis hijos, mi nieto lo quiero consentir. Entonces, el tiempo que estés, 5 minutos, un día, vas a disfrutar ese espacio. Cuando tenemos claridad en nuestro interior, podemos disponer del tiempo de una manera en la que el retorno de inversión de ese tiempo sea nuestro. Sí, muchísimas gracias. Sí, claro. Fíjate qué interesante lo que tú mencionabas sobre el multitask, porque ahora las empresas inclusive lo buscan, ¿no? Cuando hacemos un perfil de puesto, una descripción de puesto y vemos esas competencias, soft skills les llamamos, que buscamos en los candidatos, es que sea multitask, una persona que sea capaz de estar atendiendo varios monitores, contestar llamadas, dar servicio al cliente, que puede estar en varias cosas, pero ¿realmente eso nos hace eficientes? Bueno, ¿qué nos dice la ciencia? Investigaciones en Europa, en Alemania específicamente, por ejemplo, con el tema del celular, que se ha demostrado que una persona que va manejando a una velocidad de 50 kilómetros por hora, bastan 2 segundos para que pierda se distraiga por 30 metros. O sea, el atender un aparato celular nos priva un 40% de nuestra productividad. Entonces, sabemos, por ejemplo, una persona que está atendiendo una clase y se empieza a ver sus redes sociales, se pierde 30% de ese mensaje. Entonces, la pregunta es, ¿realmente los seres humanos estamos diseñados para ser multitask? ¿Realmente nos eficientizamos? ¿Realmente es algo que nos engrandece? ¿O qué tanto estamos mermando nuestra capacidad de concentración, de análisis, el pensamiento abstracto, la creatividad? ¿Y qué consecuencias va a tener en nuestra toma de decisiones, en nuestra asertividad y en nuestra eficiencia? Sabemos, por ejemplo, una investigación de la Universidad de Harvard, que aquellas personas que terminan su día y se dedican tan solo 15 minutos a meditar, a reflexionar sobre lo que hicieron durante el día, los vuelve más eficaces, más eficientes en lo que están haciendo. Entonces tenemos que replantearnos, reflexionar si realmente el ser multitask es algo que nos ayuda. ¿Y qué pasa cuando yo a mi cuerpo, mi trabajo, la autoexigencia es que todo el día yo tengo que estar en un tema de multitask? Por supuesto que sí lo voy a poder lograr. Tenemos ejemplos tan solo de la pandemia. ¿Qué pasa con los urgenciólogos? Aquellas personas que enfrentaron durante 2 años de la pandemia, especialmente el 2020, 2021, estar justamente atendiendo tantos casos de urgencia. Hoy sabemos las consecuencias del burnout. Personas con depresión, con ansiedad. Entonces, por supuesto que sí podemos estar bajo un constante estrés, pero ¿a qué consecuencias de nuestra salud física, de nuestra salud emocional? Sí, fíjate que me llama mucho la atención porque la palabra que sobresale es productividad, 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 ¿no? Y yo me pregunto si esa es la palabra que tendríamos que poner sobre la mesa. O sea, si yo le bajo el ritmo al estrés, ¿voy a ser más productiva? Pues no sé si eso quiero, ¿eh? Yo creo que yo lo que quisiera es ser más feliz y estar más tranquila, no ser más productiva. Pero vamos a ver, ahorita nos dicen, vamos a ver qué nos están diciendo en las redes. Carlos, le diste el clavo. Le contestaste a 2 de nuestros comentarios que hablan sobre ese tema, específicamente tecnología. Eusebio Suárez dice, se supone que vivimos en una era tecnológica que en teoría debería facilitar la vida del ser humano e irónicamente lo que menos tiene es tiempo para sí mismo gracias a esta tecnología. Y luego lo que mencionabas del tema multitask, Aline, hace muchos años cuando tenía 24 vivía muy estresada porque en mi familia me decían que el tiempo vuela, que teníamos que estudiar, trabajar, hacer muchas cosas antes de que llegáramos a viejos, pero eso me causó muchísima ansiedad y depresión hasta que por estar corriendo tuve un accidente y tenía la idea pues de que no iba a morir haciendo este tipo de cosas y a este ritmo de vida. Y casi se me cumple, desaparezco de este mundo, así que tuve que reflexionar y empezar a aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Y así me pude quitar algo de estrés cotidiano. 2 ejemplos muy claros de Eusebio y de Aline de lo que mencionabas de multitask, de esta parte de la tecnología, pero independientemente de estos 2 comentarios que espero que sigamos recibiendo y pueda nutrir la conversación, ustedes también en redes sociales pues nos dieron también estos elementos de por qué nosotros, ustedes
viven o vivimos en deprisa porque ¿qué es lo que de verdad urge? ¿Qué es lo que de verdad nos hace vivir a esta velocidad? Y ustedes nos respondieron en redes y creo que eso va a dar mucho para conversar con los especialistas. Vamos a verlo. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿qué te hace vivir deprisa? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Mireya Ort, las actividades dentro del trabajo. Se precisa más la cantidad que la calidad de un producto. Rocío Rivera 87, la ansiedad. 47 Violeta, la complejidad de movilidad en la Ciudad de México. María Luna 3381, llegar a tiempo al trabajo. Previo a eso, hacer labores en casa. Viri.bg.71. Querer tener todo bajo control. Sara Alelí García Silva. Llegar a tiempo a mi rehabilitación física y cumplir con ella de manera adecuada. Eso me hace sentir muy presionada, tanto que a veces ni siquiera disfruto mi comida. Eusebio Suárez. Irónicamente, vivimos en una era de mucha tecnología que se supone debería hacer aumentar la productividad con menos esfuerzo y tiempo. Y la gente anda apurada trabajando contrarreloj, invirtiendo más tiempo y esfuerzo para ser más productivos. Vean el caso de Twitter, que hasta colchones les mandó Musk para que trabajen 24/7. No sé si quiero que me regalen un colchón para trabajar 24/7. Querían hacer algunos comentarios. Sí, bueno, adelante, aquí hay por varios favor. puntos que tratar. Hay una situación que es la responsabilidad y la autogestión. No hablamos precisamente de control, sino de autodominio. Y este autodominio, esta gestión es cultural. Ha habido diferentes estudios, por ejemplo el de Bourdieu, donde se analiza culturalmente qué significa el tiempo para diferentes culturas. Por ejemplo, para las subculturas anglosajonas, anglófonas, las que hablan inglés, estoy hablando específicamente de Estados Unidos, el tiempo tiene que servir para algo, tiene que ser funcional. Y en este caso, estamos hablando de un tipo de consumidor práctico. En esta practicidad, yo soy responsable como adulto de gestionar y administrar mi tiempo, de forma que si yo sé que tengo que llegar a esta emisión televisiva a las 9 de la mañana y no conozco muy bien la Ciudad de México y aparte tengo que gestionar el tráfico y los contratiempos, tengo que medir de forma práctica con diferentes aplicaciones o diferentes medios cuál sería la vía más rápida. Ese es un estilo de vida funcional, las cosas tienen que servir para algo y el ser humano está tomando responsabilidad y acción sobre su tiempo. Es decir, yo soy la causa, no el efecto del tiempo. Yo tengo una gestión, una administración de mi realidad, no soy víctima del tiempo. Soy un adulto responsable que sabe que me voy a enfrentar a diferentes tipos de adversidades, conocidas o desconocidas, y como yo soy la causa y no el efecto, voy a tomar medidas prácticas, funcionales, inmediatas, a corto, mediano y largo plazo, para lograr mi objetivo. Por otro lado, Bourdieu nos explica otro tipo de axiología cultural, porque el tiempo es cultural. Es el de la cultura japonesa. La cultura japonesa que valora la perfección, la calidad, la motivación, bueno, aquí tenemos una representante de la cultura japonesa. Sí, gracias. Vamos a profundizar tal vez un poco más en el tema, pero con una persona, por ejemplo, que es impuntual o que no cumple con su misión de vida, con su profesión, con su perfil de puesto, en este tipo de cultura que de alguna forma se ve la perfección, se está jugando el honor. Mientras que en otras culturas donde el hábito es llegar tarde y ser el efecto, no la causa, no el origen, no la raíz, sino el efecto de alguien que tomó la decisión de hacer diferentes las cosas, pues esa persona se está viendo como víctima porque pues es que se me atravesó, se me ponchó una llanta, tuve tal o cual altercado o contratiempo.
En ese caso, pues ella es el efecto de ese evento. Oye, ¿los mexicanos qué somos? Ya voy para allá. Hay otro estilo cultural que nos han explicado diferentes antropólogos, que entre ellos Claude Lévi-Strauss, que fue profesor mío en la Sorbona, igual que Humberto Eco y otros profesores, que priorizan la experiencia. Es decir, tienes que tener un producto de alta calidad. Bueno, no puedo decir marcas, pero por ejemplo, en la haute couture française hay marcas que valoran la perfección, la experiencia, la calidad y la innovación. Y en ese caso, el tiempo está a favor para la creación. Es el caso, por ejemplo, de las culturas francófonas. Francófonas, estoy hablando de Francia, pero también estoy hablando de la herencia cultural que hay en Montréal, en Quebec y en otras regiones, donde es muy valorado el savoir-faire, la calidad, la elegancia, el expertise. La cultura mexicana, desde la perspectiva de asesoría semiótica que hemos realizado a diferentes marcas y hombres políticos, es una combinatoria de varias de estas culturas. Es cierto que está el estigma, digamos, el estereotipo de que los mexicanos son impuntuales o son informales. No estaría tan de acuerdo, porque puede haber informalidad en una cultura diferente a la nuestra, como puede haber puntualidad en una cultura como la nuestra. Es decir, cada ser humano, como hombre o mujer adulta, tiene la capacidad de decidir ser la causa o ser el efecto de algo, ser responsable o ser la víctima de algo. Vivir en un estado, como nos dice nuestra compañera, de origen oriental, desde un estado zen, de bienestar, de conexión, de comunicación, donde lo que importa es el ser humano y su esencia y su bienestar, su equilibrio, o bien estamos en un estado de desconexión, de competencia, de inmediatez, que por ejemplo las redes sociales y muchas nuevas generaciones, donde por ejemplo antes para tener un conocimiento fidedigno había que hacer una investigación rigurosa de campo en antropología, de biblioteca, de hemeroteca, de ir a laboratorios en Harvard, en la Sorbonne, en varios lugares donde te tomas tu tiempo para generar un conocimiento. Claro. Y actualmente las redes sociales nos acostumbran a lo inmediato. Ya ni siquiera muchas personas no leen o no ven un video completo en YouTube, ven un TikTok o un short, porque quiero la comunicación rápida. Hay una especie de gula de sobrecompensación emocional, que ya nos dirá mejor el psicólogo, sobre el consumismo inmediato, o sea, mensaje inmediato, adquiero, digiero y me voy a otro, y me voy a otro. Ya varios semiotistas lo habían previsto. Hay un libro que se llama La guerra de los símbolos. La semiótica no trabaja con símbolos, trabaja con un sistema de significación, pero en este sistema de significación hay muchísima competencia. En este mismo escenario tenemos diferentes elementos que puede ser que estén armónicos, pero también puede ser que estén compitiendo unos con otros. Podemos hacer un estudio semiótico del escenario que me encantaría, en fin. Esa sería básicamente la idea. Bueno, hay mucho más que hablar, pero ya continuaremos. Claro. Lo que pasa es que estamos, ahora sí que en tiempos de televisión, que son mucho más cortos de lo que nosotros quisiéramos. Vamos a ir a un corte, Carlos. Regresando, te doy la palabra, por supuesto, en cuanto regresemos, para poder retomar esto que querías retomar sobre las redes sociales y otras cosas que querías hablar. Pero bueno, quédense con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza, hablando de este tema tan interesante, que cómo ser dueño de tu tiempo. Yo creo que es muy importante todo lo que nos están diciendo los especialistas para conocernos a nosotros y identificar dónde estamos parados y así, una vez más, poder hacernos dueños de nuestro tiempo. ¿Tienes un comentario, mi niña? Cuando tiene uno que estar al menos 4 horas diarias atorados en el tráfico para ir y venir del trabajo, lo único que quiere ya llegar y dormir. Eso nos lo dicen en YouTube. Regresamos para más comentarios así. Planifica tu día de acuerdo a tu propio ritmo. Date tiempo para organizar y priorizar tus actividades. No olvides que es importante incluir tiempo para descansar.
La alimentación es básica para el bienestar físico y mental. Comer sanamente, sin prisa y sin distracciones del teléfono o la televisión puede ser un primer paso. Estamos de regreso y quiero agradecerles que sean parte de este programa. Para los que y las que son nuevos en esta dinámica de diálogos, ustedes quiero que sepan que me pueden mandar mensajes en este momento en vivo en Facebook, en Twitter, en YouTube. Por supuesto, la línea telefónica que está apareciendo en pantalla durante todo el programa en el 55 51 66 40 00. Ahí ustedes pueden platicar, conversar, darle sus dudas a los especialistas. Yo las comparto en el programa y las vamos respondiendo. Así que participen para que construyamos juntos este programa. Antes del comercial y de la pausa, Rogelio Torrentera nos ponía en YouTube: cuando tiene uno que estar al menos 4 horas diarias atorados en el tráfico para ir y venir del trabajo, lo que deseamos hacer con nuestro tiempo es irrelevante. Ya lo único que quiere uno es dormir. Eso es lo que nos fuimos antes de la pausa. Quería leerlo completo. Lo dejo ahí. Pero antes de eso, nosotros hablábamos también del tiempo y de la tecnología. Y Carlos dijo algo muy interesante del tiempo y de cómo pasamos en redes sociales y cómo podemos invertir puede afectar. Y es algo, Carlos, que me gustaría decirles. Obviamente ha sido un reto el ser mucho más conscientes de cómo usamos la tecnología frente a la educación. Porque es verdad que venimos del tema de pandemia y en pandemia pues era la única forma, la tecnología, lo que nos permitió continuar en nuestro aprendizaje. Yo sé que me van a decir, Anaí, ¿por qué estás hablando de este tema? Bueno, porque vamos a profundizar sobre eso el día de mañana. Vamos a hablar del tema tecnología en la educación. Es algo súper importante y ya vieron que todo se hila aquí en Diálogos en Confianza. Todo tiene que ver, así que sigan invirtiendo su tiempo en diálogos, aprendamos en este cierre de año antes de Navidad y mañana vamos a hablar del tema, así que les esperamos. Quiero seguir con un comentario más que nos hace Ofelia también a través de YouTube. Dice, es importante un tiempo para nosotros mismos. A veces nos olvidamos de ese tipo de tiempo. Y comentarios que ustedes hacían en Facebook de cuando presentábamos el tema y nos decían, uy, de ese me falta tiempo, justo no tengo. Reflexionemos un poco sobre eso y justo Rosa Argentina Rivas Lacayo se hace una pregunta que ella ve lo que nos afecta el no tener conciencia de nuestro tiempo, pero me encanta que ella pone a la mesa también cómo afecta nuestras relaciones, que a veces no lo vemos, pero de verdad que sí afecta. Vamos a ver lo que nos dice ella. Creo que vivimos sobreestimulados y esto está generando un nivel de estrés casi crónico. El estrés tiene una serie de derramas hormonales que van a deteriorar la salud, muy importantemente a nivel físico, en el deterioro de la salud en general, de la baja inmunitaria y nuestra falta de resistencia a cualquier tipo de embate. Y el costo emocional que estamos pagando por vivir a la carrera también es altísimo en niveles de ansiedad y en muchos casos llegando a la depresión. Pero adicionalmente a esto, creo que vivir deprisa nos deteriora no solo a nivel emocional, a nivel relacional. Ya no tenemos calidad de relaciones. Vivimos tan aprisa que hoy las mismas relaciones es téngase, úsese y bótese. Esto va deteriorando la calidad de la relación de pareja, de la relación entre padres e hijos, de la misma relación de amigos. Me parece que la única solución que tenemos es planificar nuestros tiempos, darnos cuenta de lo que verdaderamente es importante y dejar de atender tantas emergencias que en el fondo obedecen simplemente a intereses que no son prioritarios para nosotros. Entonces, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista relacional, vivir deprisa nos lleva a un verdadero caos. Muchísimas gracias a Rosa. Le mandamos un beso enorme desde acá, desde el Foro de Diálogos. Y bueno,
Carlos, adelante, por favor. Sí, muy interesante lo que dice Rosy, conectando con las redes sociales, cómo esta parte de el vivir deprisa ha sido una transformación en la cultura y el pensamiento del ser humano, ¿no? No era lo mismo en la Edad Media, que había el reloj de sol en la plaza del pueblo, y cómo era esa relación con el tiempo, un cambio de paradigma después de la Segunda Guerra Mundial, con esa cultura del just in time, ¿verdad? De la innovación, de tomar el control de los tiempos, luego tener el reloj análogo. Pero, ¿qué es lo que está pasando en nosotros? ¿Por qué vivimos bajo ese rush de adrenalina y por qué se vuelve tan adictivo? Porque nuestro cerebro tenemos un mecanismo de recompensa, que cada vez que recibimos un estímulo hay una gratificación, liberamos altas dosis de dopaminas, de endorfinas. Entonces esto se vuelve muy adictivo, ¿no? Estar viendo un video, un TikTok, un YouTube, un short, entonces eso nos va generando mucha adicción. Esto se ha permeado desde los 70s con un cambio cultural de el microwave, la cultura de los 5 minutos, ¿no? Hágalo usted mismo, en 5 minutos ya tienes tu comida, en 2 minutos puedes lograr esto, pero ahora hemos pasado de los minutos a los segundos, y como bien nos lo decía Rosa, pues eso lamentablemente ha permeado el tema de las relaciones. Ahora tienes en tu dispositivo, antes la gente se daba el tiempo de ir a una plaza, darle la vuelta al parque, intercambiar miradas, todo un proceso de ligue, de cortejo, de 2, 3 salidas, conocerte. Ahora no, tienes la aplicación, el Tinder en tu celular, y entonces rápido decides en fracción de segundos sí, no, y todo es muy rápido. Pero esto, ¿cómo permea nuestro cerebro? Está trayendo cambios en nuestra estructura neurofisiológica, en neuroanatómica. Por ejemplo, sabemos que la materia gris, por estudios de imagenología, tomografías, la parte de la corteza del cerebro se va adelgazando. Cuando una persona está bajo constante estrés, esta parte se va adelgazando. Por ejemplo, hemos visto en contraste una persona que practica la meditación, ese tiempo de darse a mí mismo, vemos que no es un desperdicio de tiempo, sino más bien es un tiempo. Por ejemplo, la memoria de corto plazo se favorece a largo plazo por medio de esa irrigación de sangre, de la oxigenación, de la relajación. Esto de la que meditación. dijiste de que se adelgaza, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué afecta, qué nos hace a nosotros como seres humanos que se adelgace? ¿Qué nos produce? Va a tener diferentes impactos. Uno, puede propiciar enfermedades neurodegenerativas como la pérdida de la memoria, estar en algunos casos vinculado a un mayor crecimiento del Alzheimer. Inclusive una asociación mexicana de la lucha contra el Alzheimer ha investigado cómo en sus tratamientos, a través de la relajación, del yoga, del mindfulness, se fortalece la corteza cerebral. Entonces, una persona que está en el aquí, en el ahora, en el presente, se vuelve más analítico, reflexivo, creativo, puede ser más asertivo, inclusive mayor inteligencia emocional, poder tener un mayor control de sí mismo. Esa parte de que el lóbulo frontal pueda tener un mayor control de nuestra amígdala. Entonces, esa parte de cómo yo me relaciono con el tiempo y cómo yo voy a estar reaccionando va a traer cambios en mi salud, pero también en mis relaciones. Claro. Y nos invita a eso, a reflexionar. ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Qué tiempo les estoy dando? ¿Cuánto tiempo me tomo? Porque hay relaciones express. Claro, es importantísimo. A mí me gustaría saber qué necesitamos para darnos un tiempo y voltear a ver lo que en realidad importa. Exactamente. Yo quiero mencionar que dentro de los comentarios que nos dieron antes y después de la pausa, se mencionaba que 4 horas en tránsito vehicular y que lo que quiere es llegar a dormir. Y en este sentido responder que hay una especie de aletargamiento cuando estamos tanto tiempo en el tránsito vehicular así. Y eso tampoco impide que vivamos en el presente. Mi sugerencia es, en cuanto lleguen y quiere dormir, que es completamente real, algo que sirve mucho a todas nuestras interconexiones neuronales y reparar todo nuestro sistema nervioso, es duerme, realmente duerme. Pero para dormir bien es necesario que estas 4 horas que van en el tránsito vehicular no vayan como así, sino más bien vas presente en el tránsito vehicular, que además se necesita, porque después de la pandemia hemos venido con este aletargamiento, que hay muchos choques vehiculares. Sí, sí, sí. ¿Cómo puedo yo estar presente en donde yo estoy bien, me ayudo yo a mí y ayudo también en el entorno donde estoy? Tiene que ver con soy dueña de mi tiempo. Cuando soy dueña de mi tiempo estoy bien, yo estoy centrada, sé lo que quiero, sé mi identidad, hacia dónde voy. Y al estar yo bien también puedo considerar
a las personas que están a mi alrededor. Y no nada más me quedo en el primero yo, después yo y al último yo, sino que también sé distribuir mi tiempo. Por ejemplo, hoy que estamos aquí reunidos todos, estoy consciente, estoy clara a quién le toca hablar, quién va antes, quién va después. Tomo los comentarios, veo qué dice Cristina. Todo esto lo conjugamos y ponemos sobre las personas que nos están escuchando, que también es tiempo de ellos, cómo puedo estar mejor, cómo puedo ser dueño de mi tiempo en este momento. Para estar en este presente sí es necesario esta conexión conmigo, porque si yo estoy aquí de cuerpo presente, pero mi mente está allá, Cristina, no voy a disfrutar el estar contigo, ni con tu nieta, ni estar escuchando los comentarios de otras personas, sino a lo que vengo yo a decir, que me escuchen y me voy. No, eso no es ser dueño de nuestro tiempo. Ser dueño de nuestro tiempo es que estoy aquí, arraigada. Si yo me siento un día que estoy como súper atrás, como en esta parte como anestesiada, como letargamiento, no dormí bien, 4 horas en el tránsito vehicular, algo que puedes hacer es, si estás sentado y quieres ser discreto, necesitamos las plantas de tus pies aquí. Pero si, por ejemplo, es una clase, que a mí me fascina dar clases, le digo a todos, a ver, todo el mundo se pone de pie y empezamos en el balancín, que es rodilla, caderas y tobillos. En este balancín. ¿Cómo estás hoy, Cristina? Y cuando es una respuesta de ¿cómo estás hoy? No es bien, gracias y ya, sino que tiene que ver con un, ¿sabes? O sea, me dio tiempo de tomarme un licuado hoy y estar atenta para venir contigo hoy, Cristina. Me vi desde la mañana aquí sentada con ustedes disfrutando este momento. Y estos 10 minutos o 2 horas que esté, voy a estar presente y también de qué manera puedo yo servirte y contribuir al bienestar común, claro. Porque cada persona, decimos los japoneses respecto al tiempo, tu tiempo y mi tiempo es nuestro tiempo y es el tiempo de una nación. Si tú llegas 5 minutos después a tu cita y son 30 personas, ¿cuánto es 5 por 30? ¿Cuánto es 5 por 30? 150. 150 minutos que le quitas a una nación. Y decimos los japoneses, si yo me respeto a mí, también te respeto a ti y respeto el tiempo de los televidentes. Claro. Esto significa que yo ya estoy en disposición cuando llegue el momento de dar lo que tengo que dar. No estoy dispersa, no estoy divagando, estoy aquí contigo en este momento. Ok, fíjate, hablando de esto de la rapidez y todo, una de las cosas que ha estado como en boga, que ha regresado, es esto del slow living. Vamos a ver qué nos dice Luis Fernando sobre este tema. El slow life o vida lenta es un movimiento que empezó en los años 80 en Italia como una resistencia hacia la comida rápida, porque la comida rápida es un muy buen ejemplo de cómo la dinámica de la vida actual nos ha llevado a hacer todo deprisa, todo rápido, todo sin conciencia. Entonces se buscó con este movimiento que se regresara a la comida tradicional, a la cocina preparada en casa, que fuera nutritiva, que fuera sana y comerla lentamente. Entonces se parece mucho a lo que en mindfulness llamamos la práctica informal. ¿Qué es esto? Existe una práctica de meditación donde yo me siento, cierro los ojos y no hago absolutamente nada. Pero también en nuestra vida cotidiana, a través del mindfulness informal, podemos tener esta atención plena en todas nuestras actividades, la que elijamos nosotras. No lo podemos hacer en todas las cosas, pero sí puedo decir el día de hoy voy a comer lentamente, poniendo todos mis sentidos en mi forma de comer. Hacerlo despacio, saboreando, oliendo, escuchando, sintiendo la textura de lo que estoy comiendo. También lo podemos hacer cuando nos lavamos las manos, bajarle el ritmo, hacerlo más despacio y ser conscientes también del agua, del jabón, de los olores, de los sonidos. Lo podemos hacer también cuando nos bañamos o, por ejemplo, bajarnos del carro y utilizar la bicicleta o caminar. Es una forma también de vivir con un poco más de lentitud la vida y con más atención. Cuando yo cambio el chip y me pongo a hacerlo de manera lenta, una vida más lenta, una vida más consciente, es romper ese piloto automático y empezar a vivir una vida real, una vida dándome cuenta de lo que está pasando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy percibiendo por mis sentidos. Esa sería la diferencia entre una cosa y otra, una vida real o una vida automática. Muchísimas gracias, bueno, importantísimo también saber esto, pero bueno, me dijiste... Sí, yo quisiera retomar aquí varios puntos que se han tratado en el medio laboral.
porque la mayoría de la población en México y otros países es población económicamente activa. Y el tiempo está estrictamente relacionado con la productividad. Es lo que decíamos, ¿no? Justamente. Entonces, hay un aspecto muy importante que es las relaciones. Cuando hablamos de relaciones no estamos hablando únicamente de relaciones humanas, también estamos hablando de relaciones laborales y relaciones con todos los medios informativos, la informática, los medios masivos de comunicación. Y aquí, bueno, quisiera ser un poco el abogado del diablo, porque sí es cierto que hay estrés, hay adrenalina, hay movimiento, hay incluso caos, pero es parte de la vida. El hecho de administrar el tiempo sí significa no vivir en estos estados de ansiedad y de estrés. Sin embargo, la meditación no necesariamente tiene que ser cerrar los ojos, inhalar, exhalar, postura de yoga o los diferentes mudras. La meditación se da las 24 horas del día. Yo puedo estar meditando viendo este hermoso árbol de Navidad y contraponiéndolo con este hermoso triángulo frente al cuadrado. Cuando me doy permiso de sentir y experimentar cómo esta figuratividad del cuadrado me produce diferentes emociones a estas. La meditación es cierto que surge en los países orientales. Yo estuve en India algún tiempo en un ashram, más de varios años en diferentes momentos de mi vida. Y sí, o sea, la meditación y la experiencia meditativa es 24 horas, 7 veces a la semana. Yo puedo estar en un alto y estar meditando cuando estamos en el momento presente, aprovechando este momento para relajar los músculos o para inhalar y exhalar. Entonces, en las asesorías semióticas que hemos hecho a los corporativos ha sido importante porque optimizamos el tiempo. Optimizar el tiempo significa cuánto tiempo muerto hay en los empleados en los corporativos. Tú trabajas probablemente 8 horas, pero tu tiempo eficaz de trabajo puede ser de 4. Claro. Porque a veces pues llegas deprisa, no desayunaste, te das demasiado tiempo al café, a la socialité mexicaine, que es muy característica el apapacho y la intercomunicación en relaciones humanas, cuando en otros lugares pues simplemente tienes que llegar a tiempo, cumplir con tu trabajo, ir a la junta y entregar tu reporte y tu resultado. Entonces, si en una cultura con este contexto antropológico mexicano se le da mayor valor a la conexión, esa misma conexión humana se puede favorizar para las empresas en una mejor comunicación en junta. Es decir, todo lo que pudiera parecer tóxico, porque asesoramos el área de comunicación institucional y recursos humanos, donde el común denominador es el rumor, el chisme, la crítica, ya viste, ay, trae los zapatos así, ya te diste cuenta, creo que no se cambió las medias de hace 2 días, en fin. Toda esa comunicación tan cercana puede ser una oportunidad para otro tipo de conexión mucho más formal. Y también siento que es necesaria el estrés y la presión. Un surfista necesita meter toda la adrenalina, el poder, la energía en cuerpo físico, en mente, en cuerpo energético, para subirse a la ola, para calcular en qué momento va a llegar la ola y poner adrenalina a su favor para subirse a la ola. Cuando un pollito nace, tiene que haber presión, ansiedad, dolor, tal vez fricción al romper el cascarón. Si un árbol, si la naturaleza tiene que surgir, tiene que haber presión, tiene que haber movimiento, tiene que haber energía. Lo que sucede es que no todas las culturas estamos acostumbradas a esa tensión, a esa fricción a nuestro favor. No hay productividad, no hay crecimiento, no hay muchas veces evolución, hasta a nivel intelectual, a nivel de relaciones humanas. Una relación no es plana todo el tiempo, es como el corazón, sube y baja, sube y baja. Entonces el estrés, la ansiedad, medida obviamente, puede estar a nuestro favor. Claro, justamente lo que estábamos comentando es eso, o sea, que en este momento que estamos viendo histórico, no está a nuestro favor y el estrés es continuo, no hay momentos en los que nos frenamos y así esto tan importante que ustedes nos han dicho, ¿no? Quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio de Asmara para que también sume a la conversación de, bueno, cómo podemos hacerle para vivir en otro ritmo, ¿no? Aunque sea necesario el estrés. Digo, perdón,
presión, la energía, que son cosas diferentes. Vamos a verlo, compañero. Aquí la situación fue desde los 8 años, cuando iba yo en la primaria, a mi mamá la atropellan y a partir de ahí yo me hago cargo de ella. Eso hasta mis 14 años, mi mamá fallece, tengo un bebé y tengo que dedicarme a leer periódico, a hacer limpiezas en casas, a cuidarnos ajenos. Siempre salía de aquí, esta siempre ha sido mi casa. 4:30 de la mañana, llegaba a 10 de la noche. Ritmo de vida diario. Como teniendo trabajo, hijos, ocupaciones, se me ocurre meterme a la preparatoria. Pues me metí, estuve durante 4 años. Era como la típica película, ya vine, ya me voy. Yo no socializaba con compañeros, con maestros, con nadie. Era ir a la escuela, estudiar, meterme a la biblioteca un rato y vamos. Medio estudias, medio trabajas, medio ves a tus hijos y no tienes tiempo. Eran las 2 a veces haciendo tareas. Se les ocurrió a los maestros luego dejar ciertas tareas que yo decía, ¿cómo se les ocurre si no tengo tiempo para estar haciendo un cromosoma con un agotamiento físico, pero con una necesidad tremenda? El hambre te va a levantar, definitivo. La necesidad físicamente. Yo veía, por ejemplo, mis canas, me salieron desde los 22 años. ¿Qué pasa? Pues fueron muchos años de estar viendo por otros, de ver que todo encajara para otros. Se me pasó rapidísimo el tiempo, pero ya no lo vas a recuperar. Por más que yo haga, no puedo recuperar nada de esos años. Aproveché el tiempo, aunque perdí cosas durante ese tiempo. Es otro nivel de estrés a nivel emocional, pero nada que ver de ahorita, porque ya no tengo que correr, que si la comida, que si el gas, que si la luz, que si el pago, que si los niños, que si la tarea. A partir de esta ruptura en el 2020 con el fallecimiento de mi esposo, y entendí que no hay nada seguro, solamente el hoy, esto que estamos viviendo el día de hoy. Fíjense qué importante, ¿no? Adelante, por favor. Sí, creo que es muy importante que podamos distinguir cómo en medio de esta cultura que de la inmediatez, de todo rápido, cómo mantener nuestra paz, nuestra tranquilidad. Tenemos que entender que sí, el ser asertivos en el tiempo no significa estar relajados, estar todo el tiempo como flojeando o ser despreocupados. No, por el contrario, como bien lo dice un sabio proverbio, más que oro, el tiempo es vida. Si tú pierdes el tiempo, pierdes la vida. Y por supuesto que hay circunstancias, por ejemplo, un joven universitario que está en una universidad de alto rendimiento, que se esfuerza por sacar resultados, por un crecimiento laboral, una situación familiar. Dices, bueno, pero ¿cómo le hago para lidiar con este estrés? Entonces, tenemos que distinguir un equilibrio. Creo que la cultura slow nos ayudó a reflexionar, a replantearnos esta parte de nuevamente reconectarme. Ser tranquilo, pero no significa ser pasivo. Yo puedo estar, por ejemplo, a punto de iniciar una competencia de alto rendimiento y mantener la paz, la tranquilidad. Inclusive una persona que va a hacer algo muy importante, es muy importante tener un equilibrio interno, una paz interior. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio y esa sabiduría de, en medio de la adversidad y de las circunstancias difíciles, aprender a mantener este equilibrio de paz interior. Importantísimo. Anaí, ¿tienes un comentario rápido? Quiero hacer todo y no lo puedo hacer. Me da taquicardia. Vivo constantemente en preocupación. Para mi futuro es igual ansiedad. Rosalinda Peñaflor. Lo comentamos regresando. Busca equilibrar el estrés con alguna técnica de relajación. Trata de compensar el trabajo con actividades relajantes como salir a caminar, practicar yoga, leer, un pasatiempo que invite a la pausa y reflexión. ¿Por qué tenemos tanta prisa? ¿Qué nos impide ser dueños de nuestro tiempo? Lo que ocurre es que estamos pensando en lo que vamos a hacer, estamos todo el tiempo futurizando. Para realmente ir hacia el futuro, lo construimos en el presente. Todos los humanos somos seres biopsicosociales, tenemos una parte biológica, todos estamos condicionados a una respuesta neurofisiológica ante las circunstancias. Nosotros sabemos de una hormona que generamos, que es la hormona del estrés, el cortisol, pero el cortisol fue diseñado de forma natural como un instinto de supervivencia. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona vive constantemente
bajo el rush de la adrenalina, del estrés, de tener que enfrentar situaciones. Sin lugar a dudas va a traer un impacto en nuestra salud física, por supuesto en nuestro estado de ánimo. Porque la mayoría de la población en México y otros países es población económicamente activa y el tiempo está estrictamente relacionado con la productividad. Que sí es cierto que hay estrés, hay adrenalina, hay movimiento, hay incluso caos, pero es parte de la vida. El hecho de administrar el tiempo sí significa no vivir en estos estados de ansiedad y de estrés. Sin embargo, la meditación no necesariamente tiene que ser cerrar los ojos, inhalar, exhalar. Siento que es necesaria el estrés y la presión. Un surfista necesita meter toda la adrenalina, el poder, la energía en cuerpo físico, en mente, en cuerpo energético para subirse a la ola. Cuando un pollo nace, un pollito nace, tiene que haber presión, ansiedad, dolor, tal vez fricción al romper el cascarón. Si un árbol, si la naturaleza tiene que surgir, tiene que haber presión, tiene que haber movimiento, tiene que haber energía. Para vivir ahorrando tiempo y dinero, sí hacemos una planificación. Y esta planificación la vamos llevando en estos espacios que nosotros destinamos para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia, para ser productivos. Si nosotros estamos seguros que lo que estamos haciendo va bien, la ansiedad disminuye, el estrés disminuye, la enfermedad del siglo se llama estrés. De acuerdo con datos de la última encuesta nacional sobre uso del tiempo, ENUT 2019, que realiza el INEGI, la población de 12 años y más dedica más de 56 horas a la semana al trabajo, lo que equivale a jornadas de 8 horas diarias. Por otra parte, el estudio El costo de la congestión, vida y recursos perdidos, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Organización Civil Sin Tráfico, revela que en promedio, a nivel nacional, una persona que viaja en transporte público pasa 432 horas al año en sus traslados entre el trabajo y casa. Quienes utilizan automóvil invierten hasta 264 horas al año, lo que ocurre más en la zona metropolitana del Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tlaxcala, ciudades con mayor congestión vehicular. La zona metropolitana del Valle de México es la más congestionada de todo el país. Un trabajador invierte hasta 480 horas al año en traslados en transporte público, el equivalente a 20 días y hasta 384 horas o 16 días al año si lo hace en automóvil. En cambio, de acuerdo a la encuesta nacional sobre uso del tiempo realizada por el INEGI, las mujeres dedican más de 28 horas a la semana al cuidado de los hijos, mientras que los hombres apenas 12 horas. Y según esta misma encuesta, en promedio dormimos casi 53 horas a la semana, es decir, 7.5 horas al día. Si el día solo tiene 24 horas, ¿cómo hacer para que nos alcance? ¿Cómo podemos gestionar mejor nuestro uso del tiempo? ¿Cómo establecer prioridades? Muchas gracias, pues ya estamos de regreso en el último bloque y por supuesto leyendo sus comentarios. Específicamente quiero empezar con esta llamada de Juan Francisco Meso. Él nos dice, andar a prisas me hace mal, me pone de malas y me estreso. El dedicarme un tiempo para meditar, leer, tal vez tomar un baño con agua caliente, me reconforta y me hace tener mucha más serenidad. Fernando Méndez dice, una pregunta para la doctora Hatsuko, ¿qué diferencia hay en la percepción del tiempo para la gente en la Ciudad de México con las diferentes ciudades del país? Un ejemplo es que en Oaxaca el tiempo transcurre mucho más lento, nos alcanza el tiempo para todo. En cambio, en la Ciudad de México, en el metro Pantitlán, todos los días, a todas las horas, la gente parece que está en un maratón. Yo confirmo esto que nos está diciendo Fernando. No, hombre, claro, todos lo confirmamos. A ver, que nos responda y ahorita volvemos con tus llamadas. Así. Sí, muchas gracias. Gracias por esta pregunta. Lo que ocurre es que en ciudades sobrepobladas, pareciera, fíjense, les voy a contar una anécdota.
Resulta que viene una persona de fuera y me dice, oye, es que aquí están locos. Hasta en las escaleras eléctricas corren, ¿no? Entonces se sienten que se paran en las sillas, es como, ¿no? Viven en otro mundo. ¿Cuál es? Fíjense qué interesante pregunta. Estamos en Ciudad de México y es un tiempo. Estamos fuera de Ciudad de México y es otro tiempo. La respuesta que yo doy a esto es este estado en el que vivimos con más conexión con nosotros, en donde estamos y por supuesto con la naturaleza, en donde tú vas manejando. Ayer que estaba con un joven universitario le decía, mira, observa, mira los árboles, mira el sol, qué lindo está, en lugar de ir, ¿cuántos coches? No llegamos a tiempo. ¿Qué necesidad de vivir con un sobreestrés si ya estamos en un lugar lleno de estrés? Así que es una doble responsabilidad poder estar en un lugar en donde todo pasa más rápido y tú siendo un agente de cambio para no contribuir a esa vorágine de prisa. Claro. Y entonces te calmas y comienzas a estar, estoy contigo, estoy viendo el color de tus ojos, estoy viendo este árbol tan bonito y ya no estoy en esta prisa de empezamos más tarde porque el presidente con sus noticias. No. Ahora, la diferencia también tiene que ver un poco por la población, ¿no, Carlos? Sí, claro. Es una población muchísimo más grande la que vive en las ciudades que la que vive en diferentes lugares, ¿no?, de la República. Entonces, claro, yo ahorita decir de aquí a mi casa, pues sí, es 1 hora. En cambio, si me voy a un pueblito, pues son 5 minutos. Eso hace toda la diferencia también, ¿no? Claro, creo que esto nos invita a una reflexión. Estos datos que nos daban en el corte de las horas, datos duros, también nos invita, bueno, a enfocarnos no en el problema, sino en la solución. Y como lo decía al final de la reflexión, de la cápsula, gracias, es... bueno, ¿qué hago? Yo les daría 5 consejos prácticos para poder administrar nuestro tiempo. Y lo primero es que yo tengo que saber muy claro cuál es mi misión, mi visión en esta vida, qué es lo que yo quiero. Porque si yo no tengo claro para dónde voy, cuáles son mis prioridades de vida, alguien más me las va a establecer. Una empresa, una marca, la sociedad, un familiar, un hijo, diferentes circunstancias me van a jalar. Entonces yo tengo que saber qué quiero en este momento de mi vida. Y en función de eso yo tengo que hacer una lista de prioridades. A ver, porque todos tenemos 24 horas. Entonces tenemos que analizar qué es lo que yo voy a priorizar y en eso yo voy a tener que aprender a decir no. No a una persona, no, esto no lo puedo hacer ahora. Entonces tengo que aprender a decir no. Pero muy importante comprometerme. La clave del éxito en esta vida es 1% inspiración, 99% transpiración. Hay un proverbio que me encanta, hay que planear el trabajo y trabajar ese plan. Lo tengo que ejecutar. Hacer conforme a lo que yo dije que iba a hacer. Entonces, si yo me programo mi trabajo, mi día, me voy a ser más eficiente y vamos a ver que sí nos va a dar tiempo para poder equilibrar ese estilo de vida en el cual yo puedo tener tiempo de calidad con esas personas que yo decido compartirlo, familia, amigos, darme el tiempo para mí mismo, para nutrirme bien, para hacer ejercicio, para hacer un deporte, para practicar la espiritualidad. Entonces es muy importante que yo pueda organizar mi día para entonces ser más eficiente y por ende más feliz. Claro, por supuesto, importantísimo. Ahora también creo que es muy importante saber la diferencia entre las cosas que son importantes y las urgentes. Exacto, y los planes a corto, mediano y largo plazo. Aquí hay otro tema muy interesante que es la semiótica de las pasiones. En el Séminaire Intersémiotique de París publicamos este estudio, es una investigación que se hizo en varios laboratorios en la Sorbona, donde se analiza el tipo de relación que tiene la persona con sus relaciones humanas a nivel de tiempo. Justo hay un área de la semiótica que se llama semiótica de las pasiones, porque uno se apasiona con el tiempo, hay demasiada conexión o desconexión. Entonces, aquí hay un punto importante, es la conexión o la desconexión. Puedo estar conectado o desconectado con el tiempo, independientemente de que la presión sea mucha o poca. Puedo estar en un estado de conexión o desconexión con mis relaciones humanas. Puedo estar en un estado de conexión o desconexión con lo que sea que esté haciendo en ese momento. Y justamente ese estado, porque la paz, como tú lo mencionas, no es una palabra, no son buenos modales, no es una química que esté en el cuerpo, es un estado. Y ese estado de serenidad, de paz,
se gestiona, se administra desde las emociones. Entonces podemos estar en un estado de conexión permanente, de presente permanente, por medio de la respiración consciente. La respiración, inhalación, exhalación consciente, ahí que en el momento de cocinar, en el momento de tejer, en el momento de ver una emisión televisiva, en el momento de ver las miradas de alguna persona que esté aquí. Y esa inhalación y exhalación consciente te lleva a ese estado de conexión. Porque podemos estar hablando aquí varios en el programa y cada quien con su rol o su expertise o su emoción, pero cuando tenemos esa conexión de una simple mirada, de una chispa que se da en el momento, la comunicación es más asertiva, claro, más positiva. Entonces, en resumen, estamos viviendo, yo les preguntaría a todo mundo, estamos viviendo desde la emoción, la pasión de la conexión, y la conexión empieza conmigo. O sea, yo no puedo estar conectada con el otro si vivo en permanente desconexión. Y justo, por ejemplo, la ansiedad permanente también se busca. Hay personas que tienen tiempo y buscan no tener tiempo porque esa adrenalina es como una droga. Entonces, hay muchas personas que hacen demasiado ejercicio por muchas horas, o demasiadas personas que comen demasiado por mucho tiempo, o que duermen por mucho tiempo, porque eso genera placer. Y también habría que preguntarse, yo estoy viviendo porque nunca me alcanza el tiempo, porque no tengo tiempo para nada, porque realmente es cierto, o porque estoy buscando esa compensación de la adrenalina, que finalmente es una adicción, es una droga, que me hace evadirme de la realidad. Y entonces no estoy viviendo la vida, estoy en permanente desconexión. Importantísimo esto que nos dices, creo que es fundamental para poder, pues bueno, hacer buen uso de nuestro tiempo. A ver, ¿alguna otra técnica que nos quieras compartir para hacer buen uso de nuestro tiempo? Sí, yo les quiero dejar estrategias, Cristina, muy puntuales que nos van a servir para ser dueños de nuestro tiempo y para estar presentes en lo que estamos haciendo y no andar divagando tanto. Algo que me gusta hacer es la meditación zen, y la he practicado durante años y he encontrado en mis estudiantes y en muchas personas que atiendo y que acompaño una manera de respirar muy sencilla y muy práctica. Hace poco me decía una de mis pacientes, oye, Hatsuko, es que me dieron una muy mala noticia cuando yo venía en el freeway a todo y empecé a ver colores. Y me acordé de ti que me decías, respira. Este tipo de respiración, pones tu mano en el estómago y haces... En ese tiempo inhalas por la nariz y en ese tiempo exhalas por la boca con tu mano en el estómago. Para los que nos estén escuchando, son dos respiraciones, dos inhalaciones cortas y exhalo más fuerte, ¿no? Y profundo. Y profundo, ok. Y imaginas en tu mente y en tu emocionalidad que estás respirando aire que te renueva y que estás sacando esa noticia que te cayó muy mal. Me encanta la mesa que hemos tenido hoy. Carlos ha hablado de muchos elementos químicos que tenemos en el cerebro que efectivamente se producen con una noticia así. Te invade el cortisol, ves colores, como me decía mi paciente, y te estrellas. Sí, claro. Y cuando en ese momento te acuerdas que hay una estrategia de respiración que te ayuda a estabilizarte, porque no te puedes ahorillar. Y en el freeway de Estados Unidos, que no hay un acotamiento como en México. Entonces lo que hizo fue como disminuir, quitar el acelerador y así, y lo logró. Entonces, háganlo, les va a servir muchísimo. ¿Qué otra estrategia nos sirve? Mencionaban los baños, alguien que está escuchándonos ahora. A mí me encantan los baños aromáticos. En México hay unas hierbas exquisitas de amanzalocos. Pongan sus baños de tina, no desperdicien mucha agua, cómprense la tina más pequeña, los que tienen jacuzzi. Y pongan estas hierbas aromáticas que se las venden carísimo en otros lados. O ustedes van y cortan las hierbas, las tienen en su casa, su casa huele riquísimo, te remojas ahí un buen ratito y sales, pero súper feliz, súper tranquilo. Y dormir, definitivamente dormir. Cuando tenemos tanta prisa, si queremos una estrategia que realmente nos funcione, Cristina, necesitamos dormir. Y un tiempo de calidad en tu sueño. No este sueño en donde estás meditando y según tú estás durmiendo y meditando o estás planeando tu semana, tu día, tu mes. Eso no funciona. O resolviendo otra cosa, ¿no? Sino más bien estas 8 horas que nos decían, me llamó mucho la atención en los datos duros que vimos, ¿no? O sea, 5 horas es el promedio del que dormimos,
cuando se ha comprobado científicamente que 8 es las que necesitamos. Son las que Entonces, necesitamos. nos estamos debiendo 2 horas a nosotros mismos. Es Así muy, es. muy importante saberlo. Y creo que estos son los puntos fundamentales para que tú que nos estás viendo del otro lado puedas hacer un cambio en tu vida, que sea un cambio positivo justamente para tener una mejor calidad de vida, que ese es el objetivo último y primordial de este programa. Anaí, ¿qué más nos están diciendo? Juan Solís, empleo mi tiempo viendo diálogos en confianza y también utilizo para meditar y que mi mente descanse de tanta prisa. Lo que Gracias, mencionas. gracias, porque sí, Juan. hay diferentes formas de meditar. Una es vernos a nosotros. Estoy de acuerdo. Nos pide que sea anónimo esta llamada. Soy preautista y soy lento en mi capacidad de respuesta. He trabajado en varias empresas y me han dicho que hago muy bien mi trabajo, pero que soy muy lento. A lo que respondo que me tomo el tiempo necesario para la revisión y pensar lo que tengo que hacer. No puedo hacer las cosas más rápida porque yo disfruto tomarme mi tiempo al hacer mi trabajo de manera correcta. Estuve viviendo en el extranjero, tenía dos trabajos, básicamente solo dormía y trabajaba. Cuando alguien me preguntó cuánto tiempo tenía viviendo en ese país, hice consciente de que habían pasado 8 años por cubrir las necesidades y pagar deudas, se me congeló el tiempo y nunca disfruté de ese país en el que estaba viviendo. Ay, qué triste. Nos comparte Edgar. Glory Marzán dice, yo me llevo el comentario del especialista, también respetar el tiempo de los demás, no solo pensar en el nuestro. Luis Delgado, qué importante es que reflexionemos sobre cómo manejemos nuestro tiempo, ya que esto influye en cómo nos relacionamos con los demás. Angélica de la Vega, recomiendo el libro Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, filósofo contemporáneo que reflexiona sobre la velocidad con la que vivimos y la exigencia de hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo que nos lleva a olvidar lo verdaderamente importante en la vida. Angélica, muchas gracias por la recomendación. Ahí luego lo buscamos para también dejárselos en redes por si a alguien le interesa. Muchas veces me pasa esto de perder tiempo y me pregunto por qué se me va el tiempo en cosas que son tan básicas. Lo que hago es hacer ejercicios de respiración, que espero que también tomen los que vimos hoy, y decirme, estoy aquí, estoy ahora. Vuelvo a respirar, empiezo a hablar conmigo misma y decirme, tranquila, no pasa nada. Y vuelvo a hacer mis ejercicios de respiración. Blanca Paez nos deja este comentario en Facebook. Qué importante. ¿Qué te parece Sí. a ver, ¿querías hacer algún otro comentario? Sí, hablando de las culturas, de las axiologías Sí. de las diferentes culturas, creo que nuestros ancestros mexicanos, lo que hoy le llaman abuelos de tradición, y todas las culturas ancestrales de México son grandes maestros del tiempo. La sociedad mexicana se ha occidentalizado, a veces demasiado, y hemos perdido de vista cómo nuestros ancestros, el trabajo antropológico de campo que hemos realizado lo demuestra en las diferentes comunidades, saben administrar el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos van conforme van las estaciones del año. Incluso, por ejemplo, actualmente la población campesina y muchas personas relacionadas directamente con la tierra y la producción artesanal son grandes maestros del tiempo. Ellos saben en qué momento sembrar, cómo florecer como la primavera, cómo dar fruto en el verano, cómo no apegarse ni a cosas, ni a personas, ni a situaciones, ni eventos, ni a títulos, ni a relaciones humanas. La sociedad occidental también algunas veces nos hace apegados a un trabajo, apegados a roles, apegados a personajes, apegados a personajes de una película, porque como decía Shakespeare, pues la vida es una obra de teatro y realmente muchos seres humanos se apegan con el personaje que vinieron a realizar en esta vida. Ok, estamos ya al final del programa. ¿Qué quisieras dar de último comentario de recomendación? Último comentario de recomendación, ser la causa y no el efecto del tiempo. Importantísimo. Muchísimas gracias. Adelante. Les invitaría a todos a reflexionar en qué está reflejando el tiempo, porque para algunas personas el tiempo
puede ser un reflejo de algo biológico no resuelto. Es decir, hay algunos trastornos como de ansiedad que son carne de cultivo, caldo de cultivo, algún método de trabajo, un jefe puede potencializarlo. Hay personas que disfrazan el trastorno con déficit de atención, hiperactividad, con esta cultura de siempre estar haciendo multitareas. Entonces tenemos que tener mucha atención en qué una depresión ansiosa, qué cosas emocionalmente, bioquímicamente no estoy resolviendo y cómo se manifiestan a través de mi relación con el tiempo. Pero también reflexionar por qué hago las cosas. Me estoy comprando las expectativas de mis padres, esa parte de la expectativa de la mamá que tenía que hablar 4 idiomas, ser muy buen atleta, tener un alto crecimiento. Es mi sueño, es mi ideal. Entonces, es muy importante que lo trabajemos en terapia, que resolvamos, o sea, todos, por supuesto, podemos estar orientados al logro, pero ¿qué nos motiva? Muchísimas gracias. Adelante, por favor. De comentario final. Me encantó estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Si quieren profundizar, les recomiendo mucho mi libro, 7 claves para educar, ahorrar tiempo y dinero, pautas para escuelas y familias. Lo encuentran en Amazon, Amazon México, Amazon Estados Unidos. Muy fácil. Lo único es que tienen que poner Hatsuko Nakamura. Y así ya lo encuentran muy fácil. Está a súper precio para diálogos en confianza. Muchísimas gracias, Hatsuko. Pues bueno, muchísimas gracias a los tres. Gracias por haber aprovechado el tiempo, aunque sé que tuvimos un poco menor del habitual, pero de veras se les agradezco muchísimo el haberse tomado el tiempo de estar el día de hoy aquí. Gracias, mi queridísima Anaí, también por el tiempo. Gracias por este año. Ha sido extraordinario y maravilloso de estar juntas. Y bueno, por supuesto, gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Y bueno, todavía nos faltan unos 2 o 3 programas, unos 2 programas todavía de este año. Sí, este fin ya es Navidad, así es que, bueno, les mandamos un beso enorme, que tengan muy, muy felices fiestas. Nos vemos regresando después de la primera fiesta, que es esta de la Navidad, y antes del Año Nuevo. Pero, por supuesto que muchísimas felicidades para todos los que celebren. Yo creo que es momento de abrazarnos, es momento de querernos, es momento de hacer estas reflexiones profundas. Y creo que fue un programa importantísimo justamente sobre el tiempo para voltear a vernos y estar listos para un nuevo año. Yo soy Cristina Jáuregui, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Y, por supuesto, búscame también en redes. Quédate con nosotros aquí en Canal 11. Hasta luego.